Hay historias, hijo mío, que se te meten en las entrañas y no te sueltan. Historias que te hacen dudar de todo lo que crees, y luego, si tienes suerte, te lo reafirman con una fuerza que te desarma. La de Job, esa es una de ellas. Mira estas manos, arrugadas por casi 90 años de sol y trabajo, y esta voz, un poco cascada ya, ¿eh? Pero te digo una cosa, por mucho que haya vivido y visto, el recuerdo de aquel hombre, de su sufrimiento tan injusto, me sigue removiendo el alma como si fuera ayer. Me lo imagino aquí, sentado conmigo en esta misma mesa, con una taza de café humeante entre nosotros, y la pena. La pena que emana de su relato es tan densa que casi se puede tocar. Es un peso que no se olvida, una pregunta que se clava hondo, ¿por qué el justo sufre, y su clamor se ahoga en el silencio? Aquel Job, ¿sabes? Era un hombre recto, intachable, temeroso de Dios, y apartado del mal. Tenía más riquezas que nadie en todo el Oriente. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes. 10 hijos, una familia bendecida. Lo tenía todo, y lo usaba para bien, siempre ofreciendo sacrificios, siempre preocupado por la santidad de los suyos. Y de repente, de un día para otro, sin aviso, sin razón aparente, todo se desmoronó. ¿Te lo imaginas? Un mensajero tras otro, con noticias peores que la anterior. Los sabeos atacan. Los caldeos se llevan los camellos, un fuego del cielo consume sus ovejas, y para colmo, un viento huracanado derriba la casa donde sus hijos festejaban. Todos muertos, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, de la cima de la prosperidad a la más absoluta y desoladora ruina. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo puede ser tan cruel la vida? ¿Y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué no intervino? Lo veo, como si estuviera allí, en el desierto de Uz. El sol caía a plomo, abrasando la tierra, levantando nubes de polvo que se pegaban a la piel y a la ropa. El aire olía a miseria, a ceniza, a ese silencio pesado que solo precede a la tragedia o la sucede. El lamento de las pocas personas que quedaban a su alrededor era un eco lejano, pero el grito mudo de su propio corazón debió ser ensordecedor. Se sentó en medio de las cenizas, con su ropa rasgada, rascándose las llagas con un trozo de barro. Despojado de todo, hasta de la dignidad más básica. Y entonces llegaron ellos, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad, y Zofar. Vinieron a consolarle, decían. Pero ¿sabes? A veces el consuelo que llega envuelto en juicio, es peor que el propio dolor. Los vi llegar, como sombras que no traían luz, sino más oscuridad, a un alma ya rota. El ambiente se volvió denso, irrespirable, cargado de una expectativa dolorosa. La ira, la confusión, la duda, ¿quién no la sentiría en un momento así? Job no solo había perdido sus bienes y a sus hijos, lo había perdido todo. Pero lo más desgarrador fue el silencio de Dios y luego, las palabras de sus amigos. Aquellos que deberían haber sido su apoyo, su refugio, se sentaron con él 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, sí, pero su silencio no era de compasión, sino de asombro y, poco a poco, de acusación. ¿Cómo podía ser justo Dios, si le hacía esto a un hombre tan piadoso? ¿Qué pecado oculto habría cometido Job para merecer tal castigo? Esa era la pregunta no formulada en sus miradas, y luego, en sus palabras. Una traición velada. Una puñalada silenciosa de aquellos que decían amarlo. Aquel dolor no era solo físico, ni de duelo, era un dolor del alma, de la fe puesta a prueba, de la incomprensión más absoluta. ¿Te imaginas la soledad de Job en ese momento cuando incluso los que le rodeaban lo juzgaban? Y es que, ¿sabes? Cuando uno ve a un hombre así, destrozado en la arena, con la piel agrietada y el alma hecha jirones, es inevitable pensar en lo que fue. En cómo era su vida antes de que la oscuridad lo engullera todo. Me lo imagino, sí, lo veo en mi mente, no como el Job que se arrastraba entre cenizas, sino como aquel Job de Uz, el del oasis verde en medio del desierto, el que tenía su hogar en una tierra donde la promesa de abundancia no era un cuento, sino una realidad palpable. Sus días no eran solo trabajo, no, eran una danza constante, entre la devoción y la gratitud. Sus manos, antes de que el barro y las llagas las desfiguraran, eran manos de un patriarca, fuertes y justas, que sostenían el cayado para guiar a sus rebaños, y ofrecían sacrificios con una fe inquebrantable. ¿Podría alguien haber imaginado que aquel hombre, tan bendecido, tan arraigado en la tierra y en la ley divina, acabaría así? Recuerdo las historias que me contaban de cómo era vivir en esos tiempos en esas aldeas que se aferraban a la vida en los márgenes del desierto.
El aire por las mañanas no olía a desesperación, sino a pan recién horneado y al incienso que subía de los altares familiares. Los niños correteaban entre las tiendas y las casas de adobe, sus risas eran como campanillas que ahuyentaban el silencio monótono de la arena. Las mujeres, con sus vestiduras sencillas y coloridas, tejían historias con sus hilos mientras preparaban los alimentos para las grandes familias. No había esa prisa que nos carcome hoy, ¿sabes? Había un ritmo, un respeto por los ciclos de la naturaleza y sobre todo, un profundo sentido de comunidad, y de la presencia de Dios en cada detalle. Aquella era la vida que Job conocía, la que había construido con esfuerzo y piedad, la que se esperaba que fuera eterna. Y Job, él no era un hombre cualquiera en ese paisaje. Era el pilar. Sus rebaños, miles de ellos, pastaban en las llanuras, sus camellos recorrían las rutas comerciales, y sus bueyes araban la tierra fértil que rodeaba su propiedad. No era solo riqueza material, no, era la manifestación visible de la bendición de Dios. Cuando se vestía con sus ropas más finas para ir al templo, o para sentarse a juzgar en la puerta de la ciudad, se le veía la dignidad, la autoridad, pero también la humildad. No había arrogancia en él, solo una profunda gratitud por lo que el Creador le había dado. Era un ejemplo para todos, un faro en la oscuridad, alguien a quien admirar y en quien confiar. Y esa imagen, la de Job en su esplendor, se me clava en la mente cuando lo veo cubierto de llagas. ¿Cómo es posible tal transformación? Pienso en las promesas, ¿sabes? Las que se transmitían de generación en generación. La promesa de que si andabas por los caminos del Señor, si eras justo y temeroso de Él, tu descendencia sería numerosa como las estrellas, y tus bienes se multiplicarían, y vivirías largos días bajo la sombra de su protección. Esas eran las certezas sobre las que se construían las vidas. Job no solo creía en ellas, las vivía. Sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, eran la encarnación de esa bendición. Me imagino sus fiestas, los banquetes en casa del hermano mayor, la alegría desbordante, el bullicio de la familia unida. No eran solo celebraciones terrenales, no. Eran actos de acción de gracias, donde la comida y la bebida eran un símbolo de la abundancia divina. Y Job, siempre el padre solícito, ofreciendo sacrificios por cada uno de ellos, por si acaso, por si en su alegría hubieran pecado. ¡Qué devoción! Aquellos eran días, hijo, en que la fe no era una teoría, era el aire que se respiraba. Se sentía en el sol que calentaba la espalda mientras se trabajaba la tierra, en la lluvia que, si llegaba, era una bendición directamente del cielo. El templo, aunque no fuera el gran templo de Jerusalén, sino un lugar de adoración más humilde en su región, era el centro de todo. El humo del incienso, el sonido de los cánticos, el murmullo de las oraciones, todo se entrelazaba con la vida diaria. Las historias de Abraham, de Moisés, de los patriarcas, no eran meros relatos, eran la base de su identidad, de su moral, de su esperanza. Job creció con esas historias, las vivió, y las transmitió. Su vida era un testimonio viviente de que la rectitud traía prosperidad. ¿Y ahora? ¿Ahora qué mensaje quedaba de todo aquello? Recuerdo una vez que vi a un anciano tejer una cesta de mimbre, con una paciencia infinita, cada hebra entrelazada con cuidado, formando una estructura sólida y hermosa. Así me imagino la vida de Job. Una vida tejida con hilos de piedad, de trabajo honesto, de amor familiar, de respeto por los demás, y sobre todo, de una fe inquebrantable en Dios. Cada acción, cada decisión, cada palabra, era un hilo que sumaba a ese tapiz de bendición. Uno se sentía seguro en esa estructura, ¿sabes? Pensaba, si hago las cosas bien, si honro a Dios, Él me honrará a mí, Urua. Era un pacto tácito, una ley universal que parecía inquebrantable. Y Job era la prueba viviente de ello. Verlo ahora, deshecho, es como si alguien hubiera tomado esa cesta perfecta, y la hubiera pisoteado, desarmando cada hebra, rompiendo la forma, dejando solo un montón de varas rotas y sin sentido. Las mañanas en el desierto, antes de que el sol se volviera una carga, eran preciosas. El aire fresco, el canto de los pájaros que se atrevían a vivir en esa aridez, el suave tintineo de los cencerros de los rebaños que salían a pastar. Job se levantaría sin duda con el primer rayo de luz, para orar, para planificar el día, para supervisar sus vastas propiedades. No era un hombre que se durmiera en los laureles de su riqueza. Era un administrador fiel, un pastor de su gente y de sus bienes. Y en ese ciclo diario, en esa rutina bendecida, se sentía la mano de Dios. Se veían las huellas de su favor, en cada cosecha abundante, en cada oveja que paría, en la salud de sus hijos. ¿Cómo se puede pasar de esa plenitud, de esa conexión tan palpable con lo divino,
a la más absoluta y desoladora orfandad espiritual. Los sacrificios, los sacrificios, no eran solo ritos vacíos, eran el corazón de su relación con Dios. El olor a carne asada, a la sangre derramada sobre el altar, no era algo macabro, era una ofrenda, un acto de contrición, de gratitud, de súplica. Y Job los ofrecía con una sinceridad que pocos podían igualar. No solo por sus pecados, sino por los de sus hijos, por si en su juventud e inocencia hubieran ofendido a Dios sin saberlo. Era una muestra de amor paternal, pero también de una profunda reverencia por lo sagrado. Me imagino el silencio solemne después de la ofrenda, la sensación de paz, de haberse reconciliado, de haber cumplido con el deber. Esa era la base de su paz interior, de su confianza. ¿Y ahora qué podía ofrecer Job? ¿Qué sacrificio quedaba cuando todo le había sido arrebatado, incluso la capacidad de hacerlos? Y en medio de todo eso, de las bendiciones y la devoción, estaban los sueños. Los sueños de un patriarca para su familia, para su legado. Ver a sus hijos casarse, tener nietos, ver crecer su linaje, extender su influencia para el bien. Soñaba con una vida de justicia, de paz, de prosperidad para su pueblo, con Dios siempre en el centro. No eran sueños egoístas. Eran sueños de un hombre que entendía su propósito y su lugar en el plan divino. Eran sueños arraigados en la promesa de Dios a su pueblo. Y ahora, todos esos sueños se habían hecho añicos. No solo la realidad, sino también el futuro, la esperanza misma. Es como si el telón de su vida hubiera caído de golpe, y solo quedara un escenario vacío, oscuro, sin eco. ¿Cómo puede alguien reconstruir una vida cuando incluso los cimientos de sus esperanzas han sido pulverizados? La contrastante imagen de ese Job próspero y el Job sufriente es lo que más duele, ¿sabes? Es lo que te hace cuestionar. Él fue fiel, siempre lo fue. Caminó en rectitud, sirvió a su Dios con todo su corazón, y fue recompensado. Era el modelo a seguir. Y ahora, en esta arena abrasadora, con la piel destrozada y el corazón quebrado, no hay rastro de esa bendición. Solo hay abandono, un silencio ensordecedor de parte de Dios, y la voz acusadora de sus amigos. La fe de Job, que era tan sólida como las montañas, ahora está siendo puesta a prueba en un crisol de fuego y desesperación. ¿Cómo se mantiene uno firme cuando todo lo que creías que era verdad se desmorona ante tus ojos, y el cielo parece mudo ante tu clamor más profundo? Esa es la pregunta que me atormenta, hijo mío, cuando pienso en la historia de Job. Hay historias, hijo mío, que se te meten en las entrañas y no te sueltan. Historias que te hacen dudar de todo lo que crees, y luego, si tienes suerte, te lo reafirman con una fuerza que te desarma. La de Job, esa es una de ellas. Mira estas manos, arrugadas por casi 90 años de sol y trabajo, y esta voz, un poco cascada ya, ¿eh? Pero te digo una cosa, por mucho que haya vivido y visto, el recuerdo de aquel hombre, de su sufrimiento tan injusto, me sigue removiendo el alma como si fuera ayer. Me lo imagino aquí, sentado conmigo en esta misma mesa, con una taza de café humeante entre nosotros, y la pena. La pena que emana de su relato es tan densa que casi se puede tocar. Es un peso que no se olvida, una pregunta que se clava hondo. ¿Por qué el justo sufre? Y su clamor se ahoga en el silencio. Aquel Job, ¿sabes? Era un hombre recto, intachable, temeroso de Dios, y apartado del mal. Tenía más riquezas que nadie en todo el Oriente. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 10 hijos, una familia bendecida. Lo tenía todo, y lo usaba para bien, siempre ofreciendo sacrificios, siempre preocupado por la santidad de los suyos. Y de repente, de un día para otro, sin aviso, sin razón aparente, todo se desmoronó. ¿Te lo imaginas? Un mensajero tras otro, con noticias peores que la anterior. Los sabeos atacan, los caldeos se llevan los camellos, un fuego del cielo consume sus ovejas, y para colmo, un viento huracanado derriba la casa donde sus hijos festejaban. Todos muertos. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, de la cima de la prosperidad a la más absoluta y desoladora ruina. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo puede ser tan cruel la vida? ¿Y dónde estaba Dios en ese momento, eh? ¿Por qué no intervino? Lo veo como si estuviera allí en el desierto de Uz. El sol caía a plomo, abrasando la tierra, levantando nubes de polvo que se pegaban a la piel y a la ropa. El aire olía a miseria, a ceniza, a ese silencio pesado que solo precede a la tragedia o la sucede. El lamento de las pocas personas que quedaban a su alrededor era un eco lejano, pero el grito mudo de su propio corazón debió ser ensordecedor. Se sentó en medio de las cenizas, con su ropa rasgada, rascándose las llagas con un trozo de barro.
despojado de todo, hasta de la dignidad más básica. Y entonces llegaron ellos, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarle, decían, pero sabes. A veces el consuelo que llega envuelto en juicio, es peor que el propio dolor. Los vi llegar, como sombras que no traían luz, sino más oscuridad a un alma ya rota. El ambiente se volvió denso, irrespirable, cargado de una expectativa dolorosa. La ira, la confusión, la duda, ¿quién no las sentiría en un momento así? Job no solo había perdido sus bienes y a sus hijos, lo había perdido todo. Pero lo más desgarrador fue el silencio de Dios y, luego, las palabras de sus amigos. Aquellos que deberían haber sido su apoyo, su refugio, se sentaron con él 7 días y 7 noches, sin decir una palabra sí, pero su silencio no era de compasión, sino de asombro y poco a poco, de acusación. ¿Cómo podía ser justo Dios si le hacía esto a un hombre tan piadoso? ¿Qué pecado oculto habría cometido Job para merecer tal castigo? Esa era la pregunta no formulada en sus miradas, y luego, en sus palabras. Una traición velada, una puñalada silenciosa de aquellos que decían amarlo. Aquel dolor no era solo físico, ni de duelo, era un dolor del alma, de la fe puesta a prueba, de la incomprensión más absoluta. ¿Te imaginas la soledad de Job en ese momento, cuando incluso los que le rodeaban lo juzgaban? Y es que, ¿sabes? Cuando uno ve a un hombre así, destrozado en la arena, con la piel agrietada y el alma hecha jirones, es inevitable pensar en lo que fue, en cómo era su vida antes de que la oscuridad lo engullera todo. Me lo imagino, sí, lo veo en mi mente, no como el Job que se arrastraba entre cenizas, sino como aquel Job de Uz, el del oasis verde en medio del desierto, el que tenía su hogar en una tierra donde la promesa de abundancia no era un cuento, sino una realidad palpable. Sus días no eran solo trabajo, no, eran una danza constante entre la devoción y la gratitud. Sus manos, antes de que el barro y las llagas las desfiguraran, eran manos de un patriarca, fuertes y justas, que sostenían el cayado para guiar a sus rebaños, y ofrecían sacrificios con una fe inquebrantable. ¿Podría alguien haber imaginado que aquel hombre, tan bendecido, tan arraigado en la tierra y en la ley divina, acabaría así? Recuerdo las historias que me contaban de cómo era vivir en esos tiempos, en esas aldeas que se aferraban a la vida en los márgenes del desierto. El aire por las mañanas no olía a desesperación, sino a pan recién horneado y al incienso que subía de los altares familiares. Los niños correteaban entre las tiendas y las casas de adobe, sus risas eran como campanillas que ahuyentaban el silencio monótono de la arena. Las mujeres, con sus vestiduras sencillas y coloridas, tejían historias con sus hilos mientras preparaban los alimentos para las grandes familias. No había esa prisa que nos carcome hoy, ¿sabes? Había un ritmo, un respeto por los ciclos de la naturaleza, y sobre todo, un profundo sentido de comunidad y de la presencia de Dios en cada detalle. Aquella era la vida que Job conocía, la que había construido con esfuerzo y piedad, la que se esperaba que fuera eterna. Y Job él no era un hombre cualquiera en ese paisaje. Era el pilar. Sus rebaños, miles de ellos, pastaban en las llanuras. Sus camellos recorrían las rutas comerciales, y sus bueyes araban la tierra fértil que rodeaba su propiedad. No era solo riqueza material, no, era la manifestación visible de la bendición de Dios. Cuando se vestía con sus ropas más finas para ir al templo, o para sentarse a juzgar en la puerta de la ciudad, se le veía la dignidad, la autoridad, pero también la humildad. No había arrogancia en él, solo una profunda gratitud por lo que el Creador le había dado. Era un ejemplo para todos, un faro en la oscuridad, alguien a quien admirar y en quien confiar. Y esa imagen, la de Job en su esplendor, se me clava en la mente cuando lo veo cubierto de llagas. ¿Cómo es posible tal transformación? Pienso en las promesas, ¿sabes? Las que se transmitían de generación en generación. La promesa de que si andabas por los caminos del Señor, si eras justo y temeroso de Él, tu descendencia sería numerosa como las estrellas, y tus bienes se multiplicarían, y vivirías largos días bajo la sombra de su protección. Esas eran las certezas sobre las que se construían las vidas. Job no solo creía en ellas, las vivía. Sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, eran la encarnación de esa bendición. Me imagino sus fiestas, los banquetes en casa del hermano mayor, la alegría desbordante, el bullicio de la familia unida. No eran solo celebraciones terrenales, no. Eran actos de acción de gracias, donde la comida y la bebida eran un símbolo de la abundancia divina. Y Job, siempre el padre solícito, ofreciendo sacrificios por cada uno de ellos, por si acaso, por si en su alegría hubieran pecado. ¡Qué devoción!
Aquellos eran días, hijo, en que la fe no era una teoría, era el aire que se respiraba. Se sentía en el sol que calentaba la espalda mientras se trabajaba la tierra, en la lluvia que, si llegaba, era una bendición directamente del cielo. El templo, aunque no fuera el gran templo de Jerusalén, sino un lugar de adoración más humilde en su región, era el centro de todo. El humo del incienso, el sonido de los cánticos, el murmullo de las oraciones, todo se entrelazaba con la vida diaria. Las historias de Abraham, de Moisés, de los patriarcas, no eran meros relatos, eran la base de su identidad, de su moral, de su esperanza. Job creció con esas historias, las vivió, y las transmitió. Su vida era un testimonio viviente de que la rectitud traía prosperidad, ¿y ahora? ¿Ahora qué mensaje quedaba de todo aquello? Recuerdo una vez que vi a un anciano tejer una cesta de mimbre, con una paciencia infinita, cada hebra entrelazada con cuidado, formando una estructura sólida y hermosa. Así me imagino la vida de Job. Una vida tejida con hilos de piedad, de trabajo honesto, de amor familiar, de respeto por los demás, y sobre todo, de una fe inquebrantable en Dios. Cada acción, cada decisión, cada palabra, era un hilo que sumaba a ese tapiz de bendición. Uno se sentía seguro en esa estructura, ¿sabes? Pensaba, si hago las cosas bien, si honro a Dios, Él me honrará a mí, anteito. Era un pacto tácito, una ley universal que parecía inquebrantable. Y Job era la prueba viviente de ello. Verlo ahora, deshecho, es como si alguien hubiera tomado esa cesta perfecta y la hubiera pisoteado, desarmando cada hebra, rompiendo la forma, dejando solo un montón de varas rotas y sin sentido. Las mañanas en el desierto, antes de que el sol se volviera una carga, eran preciosas. El aire fresco, el canto de los pájaros que se atrevían a vivir en esa aridez, el suave tintineo de los cencerros de los rebaños que salían a pastar. Job se levantaría sin duda con el primer rayo de luz, para orar, para planificar el día, para supervisar sus vastas propiedades. No era un hombre que se durmiera en los laureles de su riqueza. Era un administrador fiel, un pastor de su gente y de sus bienes. Y en ese ciclo diario, en esa rutina bendecida, se sentía la mano de Dios. Se veían las huellas de su favor en cada cosecha abundante, en cada oveja que paría, en la salud de sus hijos. ¿Cómo se puede pasar de esa plenitud, de esa conexión tan palpable con lo divino, a la más absoluta y desoladora orfandad espiritual? Los sacrificios. Los sacrificios. No eran solo ritos vacíos. Eran el corazón de su relación con Dios. El olor a carne asada, a la sangre derramada sobre el altar, no era algo macabro. Era una ofrenda, un acto de contrición, de gratitud, de súplica. Y Job los ofrecía con una sinceridad, que pocos podían igualar. No solo por sus pecados, sino por los de sus hijos, por si en su juventud e inocencia hubieran ofendido a Dios, sin saberlo. Era una muestra de amor paternal, pero también de una profunda reverencia por lo sagrado. Me imagino el silencio solemne después de la ofrenda, la sensación de paz, de haberse reconciliado, de haber cumplido con el deber. Esa era la base de su paz interior, de su confianza. ¿Y ahora qué podía ofrecer Job? ¿Qué sacrificio quedaba cuando todo le había sido arrebatado, incluso la capacidad de hacerlos? Y en medio de todo eso, de las bendiciones y la devoción, estaban los sueños. Los sueños de un patriarca para su familia, para su legado. Ver a sus hijos casarse, tener nietos, ver crecer su linaje, extender su influencia para el bien. Soñaba con una vida de justicia, de paz, de prosperidad para su pueblo, con Dios siempre en el centro. No eran sueños egoístas, eran sueños de un hombre que entendía su propósito y su lugar en el plan divino. Eran sueños arraigados en la promesa de Dios a su pueblo, y ahora, todos esos sueños se habían hecho añicos. No solo la realidad, sino también el futuro, la esperanza misma. Es como si el telón de su vida hubiera caído de golpe, y solo quedara un escenario vacío, oscuro, sin eco. ¿Cómo puede alguien reconstruir una vida cuando incluso los cimientos de sus esperanzas han sido pulverizados? La contrastante imagen de ese Job próspero y el Job sufriente es lo que más duele, ¿sabes? Es lo que te hace cuestionar. Él fue fiel, siempre lo fue. Caminó en rectitud, sirvió a su Dios con todo su corazón, y fue recompensado. Era el modelo a seguir. Y ahora, en esta arena abrasadora, con la piel destrozada y el corazón quebrado, no hay rastro de esa bendición. Solo hay abandono, un silencio ensordecedor de parte de Dios, y la voz acusadora de sus amigos. La fe de Job, que era tan sólida como las montañas, ahora está siendo puesta a prueba en un crisol de fuego y desesperación. ¿Cómo se mantiene uno firme cuando todo lo que creías que era verdad se desmorona ante tus ojos,
y el cielo parece mudo ante tu clamor más profundo. Esa es la pregunta que me atormenta, hijo mío, cuando pienso en la historia de Job. Las palabras de sus amigos no eran consuelo, eran flechas envenenadas. Empezaron a hablar, y cada frase era un golpe. Si fueras justo, Dios no te castigaría así. ¿Puedes oír eso, hijo? ¿Puedes sentir el peso de esas palabras cuando ya estás en lo más hondo? Elifaz, el primero, con su sabiduría de anciano, hablaba de la justicia divina, insinuando que Job debía tener un pecado oculto, algo terrible que había provocado la ira de Dios. Recuerda, quien que haya sido inocente ha perecido, decía, como si fuera una verdad irrefutable. Y Job, con el cuerpo cubierto de úlceras, con el alma sangrando por la pérdida de sus hijos, tenía que escuchar esas acusaciones veladas, que poco a poco se hacían más directas, más hirientes. Aquella conversación no era un bálsamo, era vinagre sobre sus heridas abiertas, una tortura silenciosa que se extendía día tras día. La soledad, que ya era un abismo, se hizo insondable. No solo eran sus amigos, no. Poco a poco la gente del pueblo, aquellos que antes lo reverenciaban, empezaron a mirarlo de otra manera. El respeto se transformó en recelo, la admiración, en un miedo supersticioso. Pensaban, si Dios le ha hecho esto a Job, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Su desgracia no era solo suya, se convirtió en un espejo, en un recordatorio incómodo de la fragilidad de la vida y de la justicia divina, tal como ellos la entendían. Los niños que antes corrían a su encuentro, ahora se escondían. Los mercaderes bajaban la mirada al pasar. ¿Sabes, hijo? Cuando el infierno se desataba a su alrededor, cuando sus amigos le clavaban puñales con sus palabras y el cielo permanecía sordo a sus lamentos, había algo en Job que no se quebraba. Algo oculto, profundo como las raíces de un viejo árbol en el desierto, que le permitía respirar en medio de la asfixia. No era una fuerza física, ni la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes. Era una certeza, un secreto que llevaba grabado en el alma, forjado en años de una relación íntima con su Creador, que sus amigos, con toda su sabiduría, eran incapaces de ver. Me lo imagino, ahí, rascándose las llagas con el cuerpo destrozado pero con la mirada, quizás, con un brillo tenue de algo que iba más allá del dolor presente, una chispa que ni la ceniza ni la desesperación podían apagar por completo. ¿Podrías tú, en su lugar, encontrar esa chispa? Aquella fe de Job no era la fe de los ritos vacíos, de las ofrendas por costumbre. No, era una fe viva, tejida en el telar de su propia experiencia, de sus mañanas al alba orando bajo el vasto cielo de Uz, de sus noches meditando sobre la grandeza de Dios mientras las estrellas parpadeaban sobre su tienda. Era una convicción que se había forjado en la prosperidad, sí, pero que había madurado en la humildad, en la gratitud genuina por cada bendición. Sus amigos solo veían el exterior, la ruina, el castigo. No podían ver el santuario que Job llevaba dentro, ese lugar secreto donde su espíritu se aferraba a la esencia misma de Dios, a su carácter inmutable, más allá de las circunstancias. Ellos creían que Dios era un mercader de favores, pero Job conocía un amor más grande, aunque ahora pareciera ausente. Y en ese santuario, en lo más recóndito de su ser, residía el recuerdo de un pacto, no de uno escrito en tablas de piedra, sino de uno grabado en su corazón. Pienso en aquellos momentos, quizás cuando sus hijos eran pequeños, y él les enseñaba sobre el Señor, bajo la sombra de un olivo. Les hablaba de la fidelidad de Dios, de su justicia, de cómo Él cuida de los suyos. No eran solo palabras vacías para Job, eran verdades que había vivido, que había visto manifestarse en la abundancia de sus rebaños, en la risa de sus hijos, en la paz de su hogar. Esa memoria era ahora una espada de doble filo. Le recordaba lo que había perdido, sí, pero también le susurraba que el carácter de Dios no cambia, que sus promesas, aunque veladas por el dolor, seguían siendo eternas. ¿Cómo aferrarse a una promesa cuando todo indica lo contrario? La verdadera riqueza de Job, hijo mío, nunca estuvo en sus ovejas o sus camellos, aunque él los valorara como bendiciones divinas. Su verdadero tesoro era esa relación con Dios, esa certeza inquebrantable de que su Redentor vivía. Sus amigos, ellos solo podían ver el valor material, la pérdida tangible, y por eso solo podían ofrecer explicaciones terrenales. Pecado oculto, castigo merecido. No entendían que Job, incluso despojado de todo, seguía siendo un hombre inmensamente rico en espíritu, que poseía una herencia que ninguna catástrofe podía arrebatarle. Una herencia de fe pura, sin condicionamientos, que lo hacía incomprensible a los ojos de aquellos que solo sabían medir la piedad por la prosperidad visible. Era una joya escondida en el barro, invisible para los ojos mundanos. Y es por eso, ¿sabes?, que sus amigos lo subestimaron de una manera tan cruel. Creían que al despojarse de todo lo externo, Job también se despojaría de su fe,
que maldeciría a Dios y se derrumbaría por completo. Veían en su dolor una debilidad, una prueba de su supuesta iniquidad. Pero ellos no conocían la roca sobre la que Job había construido su vida. No entendían que su fe no era una transacción, un toma y daca, sino una entrega total. Un amor que persistía incluso cuando el amado parecía haberlo abandonado. Lo veían como un hombre que había fallado, cuando en realidad en medio de su miseria Job estaba demostrando la fortaleza más grande, una que solo unos pocos elegidos son capaces de mantener. A pesar de sus gritos de angustia, de sus deseos de no haber nacido, Job nunca cruzó esa línea fatal de maldecir a Dios. Es un detalle tan sutil pero tan poderoso. Mientras maldecía su día, su destino, el dolor, nunca dirigió su ira contra el Señor mismo. Esa fue su batalla interna, la verdadera prueba de fuego. En su corazón, en ese lugar secreto, se negaba a creer que Dios era injusto, que era un tirano caprichoso. Había una contradicción dolorosa entre lo que vivía y lo que sabía de Dios, pero esa verdad profunda sobre el carácter divino se mantenía firme, como un ancla en la tormenta. Esa resistencia, esa negativa a renunciar a su verdad más íntima, era su acto de fe más puro y desgarrador. Y entonces, en el silencio de su propia desesperación, una revelación silenciosa, casi imperceptible, comenzó a tomar forma en el alma de Job. No fue una voz audible, no fue un rayo del cielo. Fue una certeza interna, una profecía personal que resonó en lo más hondo de su ser. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esas palabras, hijo? En medio de la desolación más absoluta, cuando todos lo daban por perdido, cuando el juicio de los hombres lo aplastaba, Job se aferró a una esperanza futura, a una intervención divina que aún no veía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Era una declaración de fe que desafiaba la lógica, que trascendía el momento presente. Esta era la verdad innegable que Job sostenía, el secreto de su resistencia. No era que no sufriera, no era que no dudara, sino que, por encima de todo, supo que su inocencia sería vindicada, que Dios de alguna manera se manifestaría. Los demás veían un hombre castigado por sus pecados. Job se veía a sí mismo como un hombre justo que, por razones incomprensibles, estaba siendo probado. Y esa convicción, esa profunda autoconciencia de su rectitud ante Dios, le dio la fuerza para no ceder ante las presiones de sus amigos, ni ante el peso de su propia miseria. Era su escudo invisible, forjado no en metal, sino en una fe probada por el fuego. Y de ese secreto, de esa fe inquebrantable nacería la semilla de su redención. No era una rendición pasiva, sino una resistencia activa, una afirmación de su alma frente a la aniquilación total. Al declarar que su Redentor vivía, Job no solo estaba expresando una creencia, estaba haciendo una elección. Estaba eligiendo la esperanza sobre la desesperación, la confianza sobre el cinismo, la fe sobre la lógica humana. Este fue el punto de inflexión, el momento en que, a pesar de seguir en las cenizas, Job comenzó a levantarse espiritualmente. Era una victoria que nadie más podía ver, pero que transformaría todo lo que vendría después. Pero sabes, hijo, cuando el infierno se desataba a su alrededor, cuando sus amigos le clavaban puñales con sus palabras, y el cielo permanecía sordo a sus lamentos, había algo en Job, que no se quebraba. Algo oculto, profundo como las raíces de un viejo árbol en el desierto, que le permitía respirar, en medio de la asfixia. No era una fuerza física, ni la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes. Era una certeza, un secreto que llevaba grabado en el alma, forjado en años de una relación íntima con su Creador, que sus amigos, con toda su sabiduría, eran incapaces de ver. Me lo imagino, ahí, rascándose las llagas, con el cuerpo destrozado pero con la mirada, quizás, con un brillo tenue de algo que iba más allá del dolor presente, una chispa que ni la ceniza ni la desesperación podían apagar por completo. ¿Podrías tú, en su lugar, encontrar esa chispa? Aquella fe de Job, no era la fe de los ritos vacíos, de las ofrendas por costumbre. No, era una fe viva, tejida en el telar de su propia experiencia, de sus mañanas al alba orando bajo el vasto cielo de Uz, de sus noches meditando sobre la grandeza de Dios mientras las estrellas parpadeaban sobre su tienda. Era una convicción que se había forjado en la prosperidad, sí, pero que había madurado en la humildad, en la gratitud genuina por cada bendición. Sus amigos solo veían el exterior, la ruina, el castigo. No podían ver el santuario que Job llevaba dentro, ese lugar secreto donde su espíritu se aferraba a la esencia misma de Dios, a su carácter inmutable, más allá de las circunstancias. Ellos creían que Dios era un mercader de favores, pero Job conocía un amor más grande, aunque ahora pareciera ausente.
Y en ese santuario, en lo más recóndito de su ser, residía el recuerdo de un pacto, no de uno escrito en tablas de piedra, sino de uno grabado en su corazón. Pienso en aquellos momentos, quizás cuando sus hijos eran pequeños, y él les enseñaba sobre el Señor, bajo la sombra de un olivo. Les hablaba de la fidelidad de Dios, de su justicia, de cómo Él cuida de los suyos. No eran solo palabras vacías para Job, eran verdades que había vivido, que había visto manifestarse en la abundancia de sus rebaños, en la risa de sus hijos, en la paz de su hogar. Esa memoria era ahora una espada de doble filo. Le recordaba lo que había perdido, sí, pero también le susurraba que el carácter de Dios no cambia, que sus promesas, aunque veladas por el dolor, seguían siendo eternas. ¿Cómo aferrarse a una promesa cuando todo indica lo contrario? La verdadera riqueza de Job, hijo mío, nunca estuvo en sus ovejas o sus camellos, aunque él los valorara como bendiciones divinas. Su verdadero tesoro era esa relación con Dios, esa certeza inquebrantable de que su Redentor vivía. Sus amigos ellos solo podían ver el valor material, la pérdida tangible, y por eso solo podían ofrecer explicaciones terrenales, pecado oculto, castigo merecido. No entendían que Job, incluso despojado de todo, seguía siendo un hombre inmensamente rico en espíritu, que poseía una herencia que ninguna catástrofe podía arrebatarle. Una herencia de fe pura, sin condicionamientos, que lo hacía incomprensible a los ojos de aquellos que solo sabían medir la piedad por la prosperidad visible. Era una joya escondida en el barro, invisible para los ojos mundanos, y es por eso, ¿sabes?, que sus amigos lo subestimaron de una manera tan cruel. Creían que al despojarse de todo lo externo, Job también se despojaría de su fe, que maldeciría a Dios, y se derrumbaría por completo. Veían en su dolor, una debilidad, una prueba de su supuesta iniquidad. Pero ellos no conocían la roca sobre la que Job había construido su vida. No entendían que su fe no era una transacción, un toma y daca, sino una entrega total, un amor que persistía incluso cuando el amado parecía haberlo abandonado. Lo veían como un hombre que había fallado, cuando en realidad, en medio de su miseria, Job estaba demostrando la fortaleza más grande, una que solo unos pocos elegidos son capaces de mantener. A pesar de sus gritos de angustia, de sus deseos de no haber nacido, Job nunca cruzó esa línea fatal de maldecir a Dios. Es un detalle tan sutil pero tan poderoso. Mientras maldecía su día, su destino, el dolor, nunca dirigió su ira contra el Señor mismo. Esa fue su batalla interna, la verdadera prueba de fuego. En su corazón, en ese lugar secreto, se negaba a creer que Dios era injusto, que era un tirano caprichoso. Había una contradicción dolorosa entre lo que vivía y lo que sabía de Dios, pero esa verdad profunda sobre el carácter divino se mantenía firme, como un ancla en la tormenta. Esa resistencia, esa negativa a renunciar a su verdad más íntima, era su acto de fe más puro y desgarrador. Y entonces en el silencio de su propia desesperación, una revelación silenciosa, casi imperceptible, comenzó a tomar forma en el alma de Job. No fue una voz audible, no fue un rayo del cielo. Fue una certeza interna, una profecía personal, que resonó en lo más hondo de su ser. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esas palabras, hijo? En medio de la desolación más absoluta, cuando todos lo daban por perdido, cuando el juicio de los hombres lo aplastaba, Job se aferró a una esperanza futura, a una intervención divina, que aún no veía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Era una declaración de fe que desafiaba la lógica, que trascendía el momento presente. Esta era la verdad innegable que Job sostenía, el secreto de su resistencia. No era que no sufriera, no era que no dudara, sino que por encima de todo, supo que su inocencia sería vindicada, que Dios, de alguna manera, se manifestaría. Los demás veían un hombre castigado por sus pecados. Job se veía a sí mismo como un hombre justo que, por razones incomprensibles, estaba siendo probado. Y esa convicción, esa profunda autoconciencia de su rectitud ante Dios, le dio la fuerza para no ceder ante las presiones de sus amigos, ni ante el peso de su propia miseria. Era su escudo invisible, forjado no en metal, sino en una fe probada por el fuego. Y de ese secreto, de esa fe inquebrantable, nacería la semilla de su redención. No era una rendición pasiva, sino una resistencia activa, una afirmación de su alma frente a la aniquilación total. Al declarar que su Redentor vivía, Job no solo estaba expresando una creencia, estaba haciendo una elección, estaba eligiendo la esperanza sobre la desesperación, la confianza sobre el cinismo, la fe sobre la lógica humana. Este fue el punto de inflexión, el momento en que,
A pesar de seguir en las cenizas, Job comenzó a levantarse espiritualmente. Era una victoria que nadie más podía ver, pero que transformaría todo lo que vendría después. Y ahí, en medio de la arena, bajo el sol implacable, después de su declaración, Job tomó una decisión silenciosa, la más difícil de todas: perdonar. No me refiero a perdonar a Dios, porque en su corazón nunca le culpó de injusticia, sino a perdonar a aquellos amigos que, con sus palabras hirientes, habían añadido sal a sus llagas. Fue un acto de renuncia, de soltar la amargura que, como una raíz venenosa, podría haberse aferrado a su alma. Me lo imagino cerrando los ojos quizás, y en ese gesto íntimo, desprendiéndose del peso del juicio ajeno, de la necesidad de ser comprendido por ellos. Una rendición no a la derrota, sino a una paz que solo podía venir de lo alto. De una entrega total de su causa al único juez verdadero. Una paz que olía a incienso en el desierto. Una promesa de restauración que aún no se manifestaba, pero que él ya sentía. La ejecución de esta decisión no fue con grandes discursos. No, fue con el silencio digno que siguió a las palabras de sus amigos. Una quietud que ya no era de desesperación, sino de una profunda resignación. Dejó de debatir, de defenderse con la misma vehemencia. Se limitó a escuchar, a observar, permitiendo que sus palabras se diluyeran en el aire caliente, sabiendo que su verdadera vindicación no vendría de la boca de los hombres. Las consecuencias prácticas no fueron inmediatas. Las llagas seguían ahí, la miseria también. Pero la carga en su espíritu se aligeró. El aire, antes denso por la tensión, ahora le parecía un poco más respirable. Era una liberación interna, un acto de fe que se manifestaba en una nueva serenidad, una que sus amigos, inmersos en sus propias acusaciones, eran incapaces de percibir. Era la calma antes de la tormenta, o quizás, la calma durante la tormenta, pero dentro de su alma. Y entonces, hijo mío, el cielo se abrió, no con un rayo vengador, sino con una voz que brotaba de un torbellino. Imagínate eso. Después de tanto silencio, de tanta espera, Dios le habló a Job, y no solo a él, sino también a sus amigos. No vino a dar explicaciones detalladas de su sufrimiento, no, vino a mostrar su grandeza, su sabiduría inescrutable, su poder que trasciende toda comprensión humana. Esa fue la verdadera justicia, la revelación de un Dios soberano, que no necesita justificar sus caminos ante el hombre, pero que, en su infinita misericordia, se digna a revelarse a un corazón humilde. Job, al oír esa voz, se postró en el polvo, no en derrota, sino en una adoración profunda. Fue la vindicación definitiva, el momento en que su fe fue no solo reafirmada sino magnificada. La traición de sus amigos se desvaneció ante la majestad divina. Esta historia, hijo mío, nos enseña que la fe verdadera no se mide por la ausencia de tormentas, sino por la capacidad de mantenernos firmes en medio de ellas, incluso cuando el cielo parece mudo, y los que nos rodean nos juzgan. Job no entendió el porqué de su sufrimiento hasta el final, y aún así, eligió confiar en el carácter de Dios. Nos muestra que a veces, la mayor prueba de nuestra fe, no es lo que pedimos, sino lo que estamos dispuestos a soltar, lo que perdonamos, y cómo nos aferramos a la esperanza contra toda esperanza. Y tú, hijo mío, ¿dónde encuentras tu ancla cuando la tormenta te desgarra? Cuando el silencio de Dios es lo único que escuchas y las voces de los hombres te acusan. ¿Te atreverías a confiar como Job, incluso cuando todo parece perdido? Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete para más historias como esta.